Meditando la Biblia en un año, con el pastor Alex Figueroa. Día 22, mes 7, Segunda de Crónicas, capítulo 6. Desde el versículo 12, esta porción comienza con Salomón orando al Señor, destacando en primer lugar que Dios es único, tanto en su ser como también en sus obras y fidelidad, reconociendo que no hay Dios como Él. Salomón también está consciente de que, a pesar de que se trata de un templo, el Señor no puede ser contenido en una edificación hecha por manos humanas, algo que también menciona el apóstol Pablo en su predicación a los atenienses, cuando afirmó: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. El Señor va a demostrar su favor de una manera especial, pero entendiendo que el templo no lo va a limitar. Salomón ora nuevamente pidiendo al Señor que se manifieste en su gloria y en su presencia allí en ese templo, y que también se sepa entre las naciones que es allí donde el Señor se manifiesta con poder y con gracia hacia su pueblo, es decir, que Él también ha escogido un pueblo en medio del cual habitará y se manifestará. También ruega al Señor poniéndose en el caso de que caigan sobre este pueblo las maldiciones que el mismo Señor decretó para cuando hubiera desobediencia, en pasajes como Deuteronomio capítulo 28, tales como hambre, derrotas ante los enemigos y exilio. Aún en estos casos, Salomón ruega al Señor que escuche cuando el pueblo se vuelva hacia este templo y recuerde el pacto que transgredieron delante del Señor. Salomón pide que los sacerdotes sean vestidos de salvación y los santos del Señor se alegren en su bondad. Debemos seguir haciendo esta petición al Señor, entendiendo que Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes, como dice Apocalipsis 5:10, que debemos vivir como una nación santa ante el Señor. Asimismo ruega a Dios que no rechace su ungido, según prometió al rey David. Esta oración del rey Salomón fue respondida en Jesucristo, quien es el cumplimiento pleno y final del pacto que el Señor prometió a David, siendo el rey cuyo trono ha sido establecido para siempre. Capítulo 7. La respuesta del Señor es que Él certifica, por así decirlo, lo que Salomón ha pedido, y queda demostrado en ese momento de la dedicación del templo, revelando de manera especial su presencia, en este caso con un fuego que cayó del cielo y que consumió el sacrificio. Igualmente, su gloria que llenó este templo en forma de nube o de humo, y esto tuvo entonces la respuesta del pueblo en adoración y en devoción de todos allí, reconociendo que el Señor estaba presente. La manifestación de Dios siempre debe estar seguida de nuestra adoración y alabanza. Desde el versículo 11 el Señor también responde de manera específica a la oración de Salomón y le promete que Él responderá cuando este pueblo invoque su nombre. Y aquí nos encontramos con este conocido versículo: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Versículo 14. El Señor reconoce la posibilidad de que este pueblo caiga. Por supuesto no la avala, pero si llegaran a hacerlo y se humillan, orando y buscando el rostro de Dios, y se convierten de sus malos caminos, entonces el Señor va a responder favorablemente. Notemos ahora cómo acá se aplica la misma condición que se le impuso a David, para manifestar su presencia gloriosa y el cuidado a su pueblo, que es la obediencia del rey. Finalmente, por eso el rey es puesto como cabeza federal, lo que significa que lo que el rey haga representa a todo el pueblo que está bajo él. Por eso vemos que también, como está el rey, está el pueblo. Si el rey era piadoso, el pueblo se volvía al Señor, pero si el rey era rebelde, el pueblo caía en apostasía. Es nuestro deber recordar esto y tenerlo muy en cuenta para el desarrollo de la historia de la redención, para observar cuando leemos la Escritura cómo van comportándose los reyes, para comprender por qué se producen ciertas consecuencias y por qué el Señor termina derramando juicios sobre esta nación. En cuanto a buscar al Señor en el templo físico, esta lógica es propia del Antiguo Pacto y no existe hoy en día. Por eso debemos tener cuidado con aplicar textos del Antiguo Pacto de manera simple, sin reflexión ni interpretación de sus implicancias en el Nuevo Pacto, porque acá la adoración a Dios estaba centralizada geográficamente, y así también la presencia de Dios en su pueblo, que se manifestaba en el templo. Por eso incluso se decía que las personas del pueblo debían orar mirando hacia el templo. Eso es lo que hacía Daniel, por ejemplo, quien creyendo esta promesa, oraba desde Babilonia mirando hacia Jerusalén. Podemos ver que algunas religiones han mantenido esto hoy en día. Otro ejemplo es el catolicismo romano, que tiene esta lógica de la adoración centrada en un templo físico, donde supuestamente está la presencia de Dios más que afuera del templo, enfatizando de manera supersticiosa este aspecto físico. Por eso es complejo que haya prácticas así entre los evangélicos, creyendo que dentro del edificio físico está Dios de una manera que no se manifiesta afuera. De hecho, no deberíamos llamar templo a nuestro lugar de reuniones, porque esa lógica es del Antiguo Pacto. Incluso hay algunos que a la zona donde está el púlpito la equiparan al lugar santísimo del tabernáculo, creyendo que
que en esa ubicación hay más presencia de Dios que en el resto del mismo lugar al que llaman templo. Debemos terminar con esas lógicas porque son propias del pacto mosaico. En Juan capítulo 4, el Señor Jesús dijo que la adoración hacia el templo había terminado, porque justamente la samaritana del pozo le estaba preguntando en qué lugar se debía adorar, si en el lugar de los samaritanos o en el templo de Jerusalén, que era el de los judíos. Y Jesús le respondió en Juan 4, 23 y 24, la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Fin de la cita. Así, Jesús dijo a la mujer que ni en el lugar de los samaritanos, ni en el templo estaba la verdadera adoración, sino que ahora en el nuevo pacto se revela que esa adoración es allí donde está su pueblo, allí donde es invocado su nombre en espíritu y en verdad, porque en el nuevo pacto el templo es la iglesia, como señala por ejemplo 1 Corintios 3:16. Ahí se manifiesta esa presencia especial de Dios en el mundo. Por tanto, pensemos bíblicamente sobre estas cosas. Capítulo 8, versículos 1 al 10. Salomón afianza su dominio, edificando ciudades y gobernando sobre los pueblos de la región, a los cuales sometió a tributos y los usó para los trabajos físicos más duros. Esto mientras los israelitas eran ubicados en lugares de liderazgo y privilegio. Esto era parte de lo que el Señor prometió a Israel como una manifestación de su bendición sobre ellos, si se mantenían fieles a su ley. En Deuteronomio 28:13 dice, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Salmo 18. En los versículos 1 al 2 tenemos una exaltación al Señor por haber concedido la victoria al rey David ante sus enemigos, siendo liberado de la persecución del rey Saúl, por lo que realiza una declaración hermosa de amor al Señor. Te amo, Jehová, fortaleza mía. Esta es la base de toda verdadera religión y el fundamento que debe regir toda nuestra vida. El gran mandamiento es, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Deuteronomio 6:5. Adicionalmente, el Señor es la fuente de nuestra seguridad y bienestar. Él es quien nos protege y está a nuestro cuidado. Es nuestro refugio y fortaleza. David es enfático en términos que destacan la protección y seguridad que encontramos en Dios. Por tanto, pongamos nuestra confianza solo en el Señor. No hay otro como Él que pueda realmente guardarnos del mal. En el versículo 3 es maravilloso también que dice que Él es digno de ser alabado, lo que nos recuerda ese canto de adoración celestial en Apocalipsis 5, donde se dice también que el Cordero es digno de recibir la gloria, la honra, el poder y la alabanza, exaltando así la majestad de Dios. En los versículos 4 al 15 se reconoce a Dios sobre todos los elementos de la creación, como los montes, los cielos. Él puede cabalgar sobre un querubín y volar sobre las alas del viento. Él está sobre todas las cosas, y lo grandioso es que también está cerca de aquellos que están angustiados y que ruegan a Él quebrantados, ya que dice, en mi angustia invoqué a Jehová, y clamé a mi Dios, y Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de Él, a sus oídos. En el versículo 6. Es decir, a pesar de que tenemos este Dios tan majestuoso y poderoso, Él está cerca de quienes lo invocan de verdad, y tan cerca que se hizo hombre y habitó entre nosotros para que nosotros pudiésemos estar con Él para siempre en su gloria. Proverbios 19, versículo 24. El perezoso llega a tal punto en su pecado que ni siquiera puede aprovechar correctamente lo que ya ha obtenido, porque su pereza se lo impide. Debido a esta pereza, muchos ni siquiera se ocupan de cosas necesarias y pierden el poco trabajo que han podido realizar porque su flojera los hace dejar de lado la labor que es necesaria para completar sus tareas. Versículo 25. Nos habla de tres categorías: el escarnecedor, el simple y el entendido. El escarnecedor es el rebelde que está totalmente endurecido en su pecado. El simple también es rebelde, pero está todavía al alcance. Es algo así como un grado menor de endurecimiento en esa rebelión. Y el entendido es el que está poniendo sus pies en la palabra del Señor para andar en ella. En este sentido, si alguien castiga al escarnecedor, que ya estaba endurecido, eso terminará aprovechando al simple, quien entenderá que el escarnecedor está siguiendo un mal camino. Es decir, el castigo para el escarnecedor no le aprovechará a él porque ya está muy endurecido, pero sí servirá de escarmiento al simple porque podrá apreciar que esa senda lleva a la ruina y a la destrucción, mientras que probablemente el escarnecedor seguirá en su pecado. Por otro lado, si se corrige al entendido, él entenderá ciencia, es decir, crecerá en esa madurez que ya tiene. Por eso, aquel que es sabio se va a caracterizar porque aceptará la corrección, mientras que el necio se va a rebelar porque no acepta las reprensiones. Así es como podemos ver si una persona es sabia o necia, al apreciar cómo reacciona cuando es corregida. En consecuencia, aceptemos la corrección porque ella es para vida y bien de nuestras almas. Romanos capítulo 7. Desde el versículo 14 el apóstol prosigue con este discurso sobre la ley, la que describió como santa, justa y buena en el versículo 12. Ahora nos dice que la ley es también espiritual, pero el problema es que nosotros somos carnales y vendidos al pecado. Este es un texto que ha dado lugar a mucha discusión, pero lo que está diciendo es que en el estado de incredulidad, el pecado nos domina por completo, y en el estado de conversión, cuando ya somos salvos, el pecado sigue presente en nosotros, pero no como algo que forma parte esencial de nuestro ser, sino como algo que debe ser progresivamente combatido y que un día será eliminado, pero que tristemente todavía es un
un principio activo y agresivo incluso en quienes ya hemos creído. En este lado de la gloria, nunca podremos quitarnos el pecado por nuestros propios medios. No podemos reformarnos a nosotros mismos. Sin embargo, esto nos debe motivar a clamar por misericordia a Dios. Así encontramos el clamor de Pablo en el versículo 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y este reconocimiento de nuestra propia maldad es esencial, mas no podemos quedarnos ahí, porque la convicción de pecado en sí misma no es lo mismo que la conversión. Es decir, uno puede estar convencido de que es malo y perverso, pero no llegar a convertirse aún. Es más, si nos quedamos en ese estado, solo encontraremos frustración y dolor, llegando incluso a odiar a Dios. Desde la convicción de pecado del versículo 24, debemos pasar a la actitud de agradecimiento al Señor por su salvación del versículo 25. Gracias doy a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. De esta forma, el razonamiento de este capítulo 7 no debe entenderse como finalizado aquí, sino que sigue hacia el capítulo siguiente. Capítulo 8. En los versículos 1 al 10, el Señor por medio del apóstol nos explica que hay solo dos formas de vivir, vale decir, hay solo dos tipos de personas, los que son del Espíritu y los que son de la carne. Dice que para los que son de Cristo, es decir, quienes han puesto su fe en Él y han rogado su misericordia, no hay condenación alguna porque no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y eso lo entendemos no como diciendo que nosotros conseguimos esta salvación por el hecho de que andamos en el Espíritu, sino que, al revés, dado que somos salvos, es que podemos andar en el Espíritu. Además, quien fue salvado en Cristo va a pensar y ocuparse en las cosas del Espíritu, pero quien no haya sido salvo aún, pensará y se ocupará en los asuntos de la carne, porque la carne es la naturaleza de pecado, y tanto sus designios como su voluntad son enemistad contra Dios. No se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Usted nunca va a poder obedecer la ley de Dios en su propia carne, por más que se esfuerce millones de años, porque es imposible. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. La única forma de vivir para el Señor es en dependencia del Espíritu Santo, y para eso debemos rogar al Señor en fe y arrepentimiento, y creer realmente que el Señor condenó el pecado en la carne, cuando Jesús se hizo hombre y habitó entre nosotros. Efectivamente, el Señor condenó el pecado en el cuerpo de Jesús, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Por eso menciona también que nuestro viejo hombre, que es el hombre carnal, murió crucificado junto con Cristo. Y en la misma línea el apóstol Pablo menciona también, con Cristo estoy juntamente crucificado, en Gálatas 2:20. Esto no es poesía, no son palabras bonitas solamente, sino que si es que hemos creído en Cristo, realmente ante Dios nuestro viejo hombre fue declarado muerto legalmente, y además resucitamos en un nuevo hombre junto con Cristo. En esto, no confundamos la carne con el cuerpo, porque la carne en este contexto es nuestra naturaleza de pecado en su totalidad. Todos los pensamientos que son esclavos del pecado, todas las actitudes y disposiciones de nuestro corazón que sirven a la maldad. Cuando pensemos en el pecado, no pensemos solamente en cosas como la lujuria, la borrachera o las drogas, sino que pensemos también en la mundanalidad, el ocio, la pereza, la codicia y la murmuración. Todas estas cosas también son pecados, y quien viva para ellas no puede agradar a Dios, pero no hay ninguna condenación para quien vive según el Espíritu. Por eso es tan fundamental que tengamos una visión correcta de nuestra unión con Cristo. Meditemos en estas cosas y veamos cómo estamos viviendo. Si nos damos cuenta de que estamos viviendo en la carne, la solución no es una serie de reglas que debemos cumplir, sino una persona a la cual debemos amar y poner nuestra confianza en ella, que es nuestro Señor Jesús. La clave está en el capítulo 7, versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Esa es la actitud que debe haber en nosotros y esa dependencia del Espíritu, que es la única que nos va a llevar a vencer sobre nuestra carne.